Bueno, seguimos hablando de la selección, seguimos hablando de fútbol. Sangre de campeón, seguimos hablando. Uruguayos campeones, qué lindo. Qué lindo, Sebastián Naric, bienvenido. Sangre de campeones, tendríamos que decir. Aquí con nosotros. Y él tiene sangre. La última vez que lo vi, andaban unos mosquitos alrededor suyo, pero unos mosquitos con unas cámaras, unos... que fue en el delirio en el Estadio Centenario, porque no termina de salir de una producción que ya se mete en otra y está en otra y en otra y un montón. Cuando te de gusta, no hay ganas. Qué lindo. Bueno, acompañado en este caso por Andrés Varela, como siempre, en la producción, Pedro Buchalca también. Y en la dirección. Andrés Varela era el director y ahí a mí me tocó jugar de productor general. Mira. Y ahora Andrés es productor de esta película y codirigimos con Guzmán García Sangre de Campeones. Y seguís con el fútbol a full. Sí, bueno, en realidad más que el fútbol, bueno, también el fútbol, sí. pero sobre todo los relatos estos de la Celeste, ¿no? De los grandes logros. Arrancamos con Mundialito, estamos diciendo que es como un cierre de una trilogía, porque Mundialito, después Maracaná y ahora esto que nos vamos más para atrás, son como precuelas. Entonces ahora vamos al 24, 28 y 30. Impecable. Antes de meternos de lleno en eso, volvemos al móvil. A ver, Cami, si ahora nos escuchás. Sí, ahora los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, perdimos la señal, pero en realidad la idea ya estaba medio redondeada. Me imagino que lo que querías decir era que, bueno, que en realidad no es tan fácil salir a la calle, ni hacer tus planes, ni tener vida normal, porque sos muy conocido y, bueno, y todo el mundo te reconoce y sabe qué haces, dónde estás. Claro, una de las cosas, por ejemplo, que pasa en la historia y que está tomado de una entrevista que le hicieron a Suárez es que, por ejemplo, la hija tenía no sé, no me acuerdo si era un baile o algo en la escuela y él no puede ir porque pasa directamente a ser como el foco de atención y nadie le da bola a lo que está pasando en el escenario. O tienen que por ahí disfrazarse, no sé, ese tipo de cosas. Entonces, todas esas cosas son las que le pasan a Coco, que es el niño, cuando pasa a estar en el cuerpo de Suárez, ¿no? Miren, yo les voy a contar que estuvimos acá 10 minutos antes de arrancar el móvil y pasaron un montón de personas a sacarse la foto con el póster porque les llama la atención ya ver el nombre del libro y, bueno, y al personaje de Suárez en un libro y como que lo tienen tan idolatrado que quieren venir a sacarse la foto. Así que muy buen momento para leerse este librito. Es corto, es muy interesante, atrapa, lo recomendamos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Estamos acá en la Feria del Libro Infantil o si no en cualquier librería. Así que bueno, los invitamos y las ilustraciones son impresionantes, así que muchas gracias por la nota. Gracias. Miren, nos despedimos así con la tapita del libro. Divino, muy bien. Hasta el 10 de junio entonces en la Intendencia. Nos reencontramos de después. Montevideo. Buenísimo. Gracias, Cami. Impecable. Divino, buena recomendación entonces. Sí, totalmente. Bueno, seguimos contigo, Seba. 24, 28 y el 30. ¿Por qué atacar ahí esa sangre de campeón? Y bueno, porque fuimos como a lo que sería la génesis de este encuentro entre la sociedad. Todo esto que nos pasa ahora, que estábamos por ir al Mundial, surge de ahí, no es casual, ni le pasa a todos los países, ¿no? Que ha tenido la oportunidad de viajar, se da cuenta que hay algo especial. Nosotros realmente estamos locos y pensamos que podemos salir campeones, pero es una locura con fundamentos. Claro. Justamente No es tanta la locura. Viene de la historia, viene de estos tipos que fueron a Europa en el 24 pensando que iban a ir a aprender de los europeos que habían inventado el fútbol. Y fue al revés. Y se transforman en la revelación, salen campeones. Eso ya genera desde acá de Uruguay algo que empezó los uruguayos, que en ese momento era un país que se estaba recién formando, ¿no? Y no había como un sentimiento nacionalista, digamos, Que ni no un era reflejo propio, claro. como para apropiarse. Y bueno, cuando vuelven, ya en el 24 es impresionante lo que sucede en el puerto. Ya para el 28 se hace una gran colecta para financiar ese viaje. Y el 30, que fue como justamente la frutilla de la torta, hacer acá el campeonato, organizarlo y salir campeón, hacer el estadio en 9 meses. Seba, ¿cómo conseguir todo el material, no? Porque no debe ser nada fácil. Sí, fueron 3 años de trabajo. Conseguimos mucho material en Europa, en Italia, en Francia, en Holanda. Carísimo, además, es muy costoso. ¿Tuvieron que pagar por eso? Sí. Son archivos que, no derechos, pero vos pagás el material digitalizado y rondan en los 2.000 euros el minuto, por ahí.
Y después el 50% del material lo sacamos de la Cinemateca de acá, que eso es lo bueno de tener una cinemateca que conservó este material, que eran latas que la AUF tenía en conservación dentro de Cinemateca. Y bueno, ahí ya es mucho más accesible. ¿Y cómo se compagina todo este material, los relatos? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, se van a encontrar con una película que es 75 minutos de archivos absolutos. O sea, Mundialito tenía lo que le llamamos cabezas parlantes, porque los protagonistas estaban vivos y bueno, pudimos entrevistarlos y aparecían en la película. Ya Maracaná tenía menos, que eran aquellos archivos que habíamos conseguido de entrevistas que le habían hecho a Obdulio, a Barbosa, a Máspoli, y bueno, aparecían ahí ellos hablando a cámara. Acá decidimos que no hay cabezas parlantes, nosotros solamente los escuchamos en off. Cuando hay algún historiador o periodista deportivo que cuenta algo, también aparece en off. Y lo que hicimos fue acudir a Óscar Larroca para cubrir aquellos baches donde no había ni fotos ni archivo de imagen. Que hace las ilustraciones. Que hace las ilustraciones justamente de los momentos aparte más intimistas de la selección. ¿Y cómo fue trabajar con él? Buenísimo, es un capo, un capo. Nosotros era un ida y vuelta, aparte él dibuja como si fuesen fotogramas, ya en encuadres cinematográficos. Y bueno, hizo más de 100 dibujos, pero cada dibujo tuvo un ida y vuelta de 3, 4, entonces en realidad estuvo desde hace más de un año yendo y viniendo, escaneo, muestra, aparte vive en Florida, viaja a Montevideo seguido, pero era todo un ida y vuelta interesantísimo. De hecho, ahora tenemos un proyecto de animación en Coral porque ya nos picó ese Es tremendo, es tremendo. Qué brutal. Yo me acuerdo cuando nos contabas cómo fue el delirio, ¿no? Cómo salió la idea del delirio y por qué le pusieron el delirio. ¿Y cómo sale la idea? ¿Cómo surge la idea de esto? Salimos del delirio y decimos, che, ¿y si hacemos? ¿Cómo fue el puntapié inicial? Terminó Maracaná, o sea, lo mismo que nos pasó con Mundialito. Cuando terminamos en la investigación encontramos un material impresionante y dijimos, Maracaná, no existe que no haya una película sobre Maracaná. Claro. Nosotros decimos que hacemos películas obvias o cantadas. A ver, ¿no? pero que bien Maracaná podría haber entrado. Pero te digo por qué, porque Uruguay, campeón en el 24, en el 28, en el 30, después durante 20 años no participa y cuando vuelve, pácate, otra vez. Totalmente. Eso también es parte de ser sangre de campeones. Vos cada vez que participás, levantás la copa. Sí. Bueno, en la investigación de Maracaná fuimos más hacia atrás y ya cuando terminamos dijimos, la que viene es... La aparte, Obdulio Varela tenía mucha... o sea, para Obdulio, José Nasasi era un referente, entonces tuvimos que estudiar la figura de Nasasi. Cuando fuimos al 30 apareció José Leandro Andrade, que es un personaje también para hacer una película solo de él. Y bueno, dijimos, es esta, y ya la arrancamos con mucho más tiempo. Si no hubiese sido imposible hacerla en menos tiempo, esta Sangre de Campeones es imposible. Y de todos los personajes con que te encontrás en la película, Andrade, Nasasi, Rimet también, sí, Jules Rimet. Jules Rimet, ¿con cuál te quedás vos? Yo me quedo con Andrade, pero porque justamente es el tipo, como justamente es el que más baja de ese mármol que tiene Nasasi, ¿no? Es el más humano. A su vez no me gustaría terminar como Andrade porque terminó muy mal. Sí, seguro. Alcohólico, internado en un asilo, muy solo. Las películas que ustedes hacen por lo general, Mundialito, la anterior, no me acuerdo ahora, Maracaná, por lo general tienen un contexto social que habla mucho de más el fútbol como guía, pero como motor, pero el contexto es otra cosa. Otra realidad, claro, una realidad. Sí, totalmente. ¿Esto va a pasar por ahí también? También, más aún. Nosotros decimos que son películas de fútbol, pero no es el fútbol el foco, sino es mucho más lo que nos pasa a los seres humanos con ese deporte y lo que nos pasa a los uruguayos, ¿no? El foco nuestro está en la sociedad uruguaya. Seba, nosotros acá tuvimos el origen, que nos quedan 2 capítulos más, que habla también del fútbol uruguayo, del nacimiento. Lo que es además maravilloso era lo que eran los jugadores en ese entonces, de que no era su profesión el fútbol, sino que tenían sus otras oficios o profesiones, ¿no? Que era vienen aparte todos de extractos muy humildes, ¿no? Claro. Había, Nasasi picaba mármol y fue todos los mármoles
del Palacio Legislativo, él trabajó en ellos y Andrade era canicita, lustrabotas, había verduleros, carniceros. Cuando vuelven del 24, la mayoría vuelven a sus trabajos. Vuelven a sus trabajos porque no, en una época del fútbol amateur. Claro. Ya creo que ya después del 30 ya empieza como cambia la cosa. Y ahí empieza a profesionalizar. Fútbol, claro. Inclusive ellos, entre ellos eran directores técnicos también, porque era o el aguatero o el... Tal cual. Hacían todo. Vos sabés que ya te veo pensando la vida de José Leandro Andrade, ¿no? Sí, sí, sí. Me encantaría. Es que está bueno conocer la vida. La maravilla de cada negra. uno, A ver, sí. la Maravilla Negra. Se Sí, hizo el en título. Carnaval hace algunos años, la Se hizo hizo. Jamboqueña y es increíble la historia de vida de este personaje. De cada Sí, uno, tal en cual. la Sassi Sí, también. sí, de obvio. Ya todo. tenés el obvio. título, Sebastián, ya está. La Maravilla Negra, coproducción con Francia. Está buenísimo. Ya está. ¿Dónde se va a poder ver la película? Bueno, esto es casi, tengo que constatarlo, pero es casi récord porque estamos en más de 25 salas. Opa. Mirá qué bueno. Y eso para una película uruguaya es impresionante. Nosotros, buenísimo. nuestra película anterior, que fue Fatoruso, que dirigió Santiago Bendaric, tuvimos que 2 salas, ¿no? Y costaba mucho conseguirlas. Es lo que sufrimos los cineastas. Pero bueno, acá este contexto mundialista, Sí, como que con abre un esta poquito el abanico. película, claro, se abrió. En el interior estamos casi en todos los departamentos, Qué acá bueno. en Montevideo, en los complejos, en los cines del centro. Y además, también, porque no nos podemos quedar quietos, armamos una sala dentro del Estadio Centenario, debajo de la Tribuna Olímpica, que se entra por el Museo del Fútbol, y es una sala equipada 5.1 HD, como para verla en el lugar de los hechos. Es como Mirá una qué bueno. experiencia a la que Buenísimo. invitamos con los equipos de Efecto Cine. Ahí Estaría estamos. bueno capaz, no sé, a nivel liceal y Se está escolar que trabajando, puedan se ir. está trabajando ahí con extensión y va a estar viernes, sábado y domingo en 2 horarios, Buenísimo. de aquí hasta que baje de cartel. Perfecto. Y se estrena hoy. Se A estrena nivel. hoy Acá en Montevideo y en todo el interior. y en todo el interior. Qué Perfecto. divino lo que hicieron con lo de Maracaná, que estuvimos con Fito en el Estadio acordás? Centenario y estaba Guilla, ¿no? Sí, Estaba sí, estaba divino. Alicia Fue- y aparte la gente gritó a los goles. Fue Ah, increíble. fue tremendo, maravilloso, la verdad. Divina Impecable. experiencia. Bueno, gracias, felicitaciones. Seba. Gracias. Va a ser un éxito sin lugar a ninguna duda. Como todas las cosas que hacen. Vos, y me permito decirlo porque ya te lo dije, y el otro enfermito.